Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Cuidemos los Ahorros. Hoy tenemos un programa con todo. Primero, Juan, porque nos visita un ex ministro de Economía, el señor Gastón Rossi, una persona que sabe muchísimo. Le vamos a estar preguntando absolutamente de todo. ¿Qué pasa con el dólar paralelo? ¿Cuánto va a estar a fin de año? Si fue una buena o mala decisión haber hecho el tema del cepo cambiario. ¿Qué pasa con YPF? Nos va a contestar absolutamente todo. Aparte de eso, hoy vamos a hablar de una herramienta que fue uno de los negocios más importantes en los últimos 5 años. ¿Cuál, Juan? El cupón atado al PBI. Bueno, el cupón atado al PBI es una inversión impresionante, Sí. así que hay que quedarse ahí, que Juan lo va justamente a contestar. Y también tenemos otro invitado, Sergio Drukarov, especialista en todo lo que tiene que ver con el negocio PYME. ¿Cuáles son los desafíos de las empresas? ¿A qué nos tenemos que cuidar? Si el tema de la inflación, es decir, vamos a tener un programa muy pero muy completo. Ya saben, pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook Cuidemos los ahorros. y a través de Twitter, Cuidemos Ahorros. Fronencial, Ingeniería Financiera. Descubra una nueva forma de administrar sus inversiones, servicios y productos exclusivos a su alcance. Confidencialidad y el mejor asesoramiento. Visite nuestro sitio web www.fronencial.com. Editorial Planeta presenta el nuevo libro de Mariano Otálora. ¿Qué hacemos con los pesos? Opciones para combatir la inflación, invertir los pesos y obtener dólares. Desde el 1 de mayo en todas las librerías del país. Incluye guía para obtener dólares en forma legal. Bueno, ahora vamos a hablar con un economista de lujo, director de la consultora LSG y fue ex viceministro de Economía con Cristina Fernández de Kirchner. Gastón Rossi, muchas gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Gastón, ¿cómo ves la economía argentina para este año 2013? A ver, en el común de la gente la economía venía creciendo hasta el 2011, vino creciendo muy fuerte. El 2012 fue un parate, de acuerdo a nuestras estimaciones nos dio un crecimiento nulo, es decir, la economía se mantuvo estancada y cuando uno hablaba o discutía en el segundo semestre del año pasado, las expectativas, no solo del gobierno, sino de parte del sector privado, era que Brasil y la soja iban a traccionar. Sí. Bueno, lo cierto es que nosotros siempre planteamos que la economía empezó a mostrar alguna serie de inconvenientes, básicamente el más evidente es el cepo cambiario y los trastornos que genera, pero que estos factores que podían, digamos, contribuir con un crecimiento estadístico, pero que no se iba a sentir en la calle. Y de hecho, uno lo que está viendo ahora es que Brasil sigue con sus problemas, sí. Está creciendo en torno a una tasa interanual del 2%, la expectativa es que este año crezca en el mejor de los casos 3, el año pasado creció 1. Y se esperaba mucho más, que este año se esperaba arriba mucho de 4, más, de hecho ya para el año pasado se esperaba que, digamos, en algunos informes pusimos que es esperando el rebote y se espera, y si uno mira las expectativas del sector privado de crecimiento brasileño, mes a mes se van reduciendo. El punto es que desde la dinámica de la economía argentina, estos factores te ayudan a tener este año un crecimiento que nosotros vemos en torno al 2%. Más allá del relato oficial, las condiciones externas son todavía favorables y eso se ve en los países de la región que, con la excepción de Brasil y Argentina y obviamente Venezuela, están creciendo. El problema es que la Argentina eligió transitar otro sendero. Digo, a partir del 2011 se le planteó la disyuntiva entre, digamos, adecuar el tipo de cambio a partir del atraso que tenía el tipo de cambio real o bien implementar los controles. ¿Y por qué sí que no lo quiso hacer? ¿Tiene que ver la cuestión ideológica? A ver, es un gobierno que en materia de ideología, digo, es el mismo gobierno que hasta el 2008-2009 decía que uno de los pilares del modelo era el tipo de cambio real competitivo y ahora plantea no nos van a dejar de evaluar, digamos, la ideología en materia del tipo de cambio se fue adaptando quizás como en otros ámbitos a las circunstancias. Yo creo que el gobierno y en parte, digamos, parte del equipo económico tiene la idea que devaluar básicamente es bajar el salario real y transferir recursos hacia los sectores más concentrados. Pero la discusión no es, digamos, entre devaluar y no devaluar, sino cuánto devaluar. Porque devaluar se está devaluando. Sí, obviamente, el punto es que la economía, digamos, cuando uno mira el tipo de cambio real, se ha venido apreciando. Es decir, la competitividad de la economía se fue achicando. Cada vez somos más caros en relación al resto del mundo. El año pasado el tipo de cambio se depreció hacia diciembre un 14 interanual, este año estamos hablando de 20.
Perfecto. La inflación en los 2 años va a estar en torno al 25% promediando los dos. Es decir, seguimos corriendo atrás, desde atrás. Cuando uno habla de devaluar o no devaluar, lo que está hablando en realidad es si va a existir o si el gobierno va a estar dispuesto a implementar una corrección cambiaria, digamos, abrupta. Uno no ve ninguna bomba de tiempo, pero sí ve un problema de atraso cambiario, que es que la economía cada vez se hace más cara en dólares. Ya la cuestión cambiaria empezó a ser una cuestión política más que meter económica. eso en el cepo cambiario de la medida, ¿tiene algún aspecto positivo o va a tenerlo en el medio y en el largo plazo? A ver, en el corto plazo, te decía, en el 2011 hubo una feroz dolarización que aguantó lo que el gobierno quiso, que fue hasta las elecciones presidenciales. De hecho, si ustedes se acuerdan, a la semana siguiente de las elecciones presidenciales se implementó el cepo. En un contexto de una dinámica macro que iba generando inconsistencias, el cepo lo que permitió fue desacelerar el ritmo de caída de las reservas. Es decir, fue el mal menor. El gobierno se cumplió. Eso se cumplió, pero el problema es que lo que uno cierra por un lado, digamos, es un parche. Y un parche puede durar durante un periodo acotado de tiempo. Pero si uno no corrige el problema constitutivo de la economía argentina, que es un nivel inflacionario que está muy por encima del resto del mundo, eso se va trasladando y lo que yo arreglo hoy poniéndole un parchecito, el caño me empieza a perder agua en otro lugar. Entonces, hay un efecto positivo y bueno, si uno puede de alguna forma llamarlo, es que morigeró el efecto sobre las reservas internacionales. Y eso sí realmente es clave porque, digamos, la economía argentina no puede perder reservas al ritmo que lo venía haciendo en el 2011. El problema es que el cepo solucionó alguna parte, la gente ya no puede atesorar dólares, las empresas, al menos en 2011, buena parte en 2012 y muy poco en el 2013, no pueden girar utilidades y dividendos. Es decir, yo encerré una serie de dólares en la economía. Eso tuvo un efecto positivo porque no me caen las reservas. El problema es que simultáneamente tengo primero que no vienen los préstamos financieros neto año contra año, implicó una caída en la oferta del mercado cambiario de 11.000 millones de dólares, muy significativo. Y el segundo es el fenomenal incentivo al turismo. Si el gobierno se pone a la cabeza de la lucha de inflación, se anuncia un plan creíble en materia de desaceleración del ritmo del crecimiento del gasto, nadie está diciendo ajuste como era en los 90 con caída del gasto, no, estamos diciendo que el gasto en vez de crecer al 30-32 crezca como la inflación, es decir, para los parámetros argentinos es un ajuste sin que se note, porque el problema principal que tiene la economía argentina es que el desequilibrio fiscal, que todavía es acotado, se financia enteramente con emisión monetaria. Y esto lo que me genera es que el Banco Central está subordinado a las necesidades del Tesoro. Si no se desacelera el ritmo de crecimiento del gasto, el Banco Central va a seguir imprimiendo billetes por encima de lo que está creciendo la demanda de pesos. Y eso le pone un piso a la inflación muy elevado. Sí, quiero ver la película, lo que viene. Hay dos temas que son muy importantes. Una, ¿cómo ves el tema de YPF, ¿sí? Con la balanza deficitaria energética que tenemos? Y dos, ¿cómo ves el tema del juicio con los holdouts? Bueno, es un tema que el gobierno hizo otra pirueta, digamos, pasó de los holdouts no van a recibir un peso a digamos, ofrecerles una oferta relativamente similar a la que tuvo en aquel momento. Yo creo que la prioridad debería pasar por hacer un caso de la justificación de lo que se llama el par y paso, es decir, de la igualdad al tratamiento a los tenedores, y yo creo que la Argentina en este caso tiene suerte que es en un escenario tan complejo en Europa, más allá de que la Argentina le cae muy antipática a los centros financieros, puede ser un caso representativo para otras reestructuraciones. Sí, es decir, no se la va a llevar de arriba la Argentina, pero hay factores que pueden hacer que el fallo, aún siendo negativo para la Argentina, no tenga efectos de corto plazo, es decir, que no obligue el pago a los tenedores por el monto total de las acreencias. Con respecto al tema YPF, es como que el gobierno ante cada dilema que le va planteando la economía siempre tiende a optar por lo extraordinario o lo poco ortodoxo. En el caso de YPF, el sector energético se transformó en una aspiradora de dólares. Para ponerlo en contexto, porque a veces con las cifras uno se marea, pero en el 2006 la Argentina exportaba 6.000 millones de dólares. Hoy importa, digamos, en el 2012 importó 4.000 millones de dólares. Esto implica el saldo comercial. Esto implica que en poco más de 5 años, 6 años, el sector energético año a año me está sacando 8.000 millones de dólares de la economía. Es decir, es mucho. Ante ese desequilibrio que responde básicamente a cuestiones estructurales de señales de precio a la producción, el gobierno, ¿cómo reaccionó? Estatizando YPF. Más allá de la discusión de
de si estuvo bien o no la estatización. Yo creo que las formas estuvieron mal, pero digamos, en algún punto fue muy difícil de justificar en los 90 la privatización de una empresa petrolera nacional, dicho sea de paso, en el momento en el cual el precio del petróleo estaba en mínimos históricos. Sí, pero bueno, sí, todo eso mal ya pertenece al pasado y en la Argentina conviene mirar hacia adelante. Se estatizó YPF y, sin embargo, el desequilibrio comercial asociado a la energía sigue estando presente. Este año las proyecciones están en torno a 7.000, 8.000 millones de déficit. Significa que el déficit sigue creciendo. Sigue creciendo, básicamente, porque como la economía va a crecer un poquito más, va a haber más demanda energética. Eso se mantuvo en el freezer, como la economía no creció en el 2012, este año va a haber un poco más. Hay un problema de fondo que es, hay una fenomenal reservas hidrocarburíferas en Vaca Muerta. El problema es que eso requiere inversión. Un flujo de dinero impresionante. Exactamente, y si no se mejoran las condiciones mínimamente del entorno macro, digo, tenemos el caso de Vale más recientemente, que digamos, en una escala mucho más chica, si no hay certeza, un mínimo de certeza de cuál va a ser el tipo de cambio o cuál va a ser la variabilidad que puede tener el tipo de cambio, y si me van a dejar o no girar utilidades, esto genera, digamos, una incertidumbre que el resultado que es prefieren que por ahí meter el dinero en otra plaza. Bueno, la verdad, Gastón, te agradecemos mucho, pero el último datito, ¿cómo ves el dólar paralelo, el valor, de acá a un año, 2 años? ¿Lo ves incrementándose más allá del número? A ver, yo lo que te digo es, si el gobierno no modera el frente fiscal, como no lo va a hacer previamente a las elecciones, no va a poder moderar el frente monetario. Y eso implica que el tipo de cambio informal debería seguir creciendo. Si uno tiene que ponerle un número, yo creo que en torno a entre 10 y 11 hacia fin de año. Ahora, cuando uno lo mira desde la macro, no hay ninguna razón para que el tipo de cambio esté en ese valor. Digo, eso nos pondría en el nivel de competitividad que tenía la economía en el 2002. No hay ninguna razón. Cuando uno mira, digo, en un radar marciano, le muestra el balance macro, no hay ninguna razón. O sea, el tipo de cambio de equilibrio no es 5, 5,20, tampoco es 10, es en algún lugar intermedio. Ahora, hasta que el gobierno no ponga el foco en la inflación y no dé señales de moderación de la política económica, lo esperable es que el dólar informal siga tendencia alcista con fluctuaciones de corto plazo. Gastón, te agradecemos mucho, muy claro. Y ahora te invitamos también a ver un informe que tenemos preparado sobre la historia de la hiperinflación, en este caso de Hungría. Bueno, gracias, Gastón. Una suerte que no lo hablan de Argentina, sino nos deprimimos. Muchas gracias, un gusto. Gracias, Gastón, un placer. El caso de Hungría y su hiperinflación no tiene precedente. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la situación de Hungría era muy preocupante. El país estaba devastado económicamente y su infraestructura estaba destrozada. El país tenía que pagar las reparaciones de la guerra. Le debía $300 millones de la época a la Unión Soviética. Para financiar el déficit, imprimió toneladas de papel moneda para estimular la economía, pero el resultado fue nefasto. Nadie confiaba en la moneda. Los ahorros de la población se pulverizaron en segundos. En 1944, la denominación más grande de la moneda, el pengo, era 1000. En 1946 fue emitido el billete con una denominación de 100 trillones de pengos. En el peor momento de la inflación fue del 195% diaria y la tasa de inflación mensual llegó a 13.600 billones por ciento. En 1941 una barra de pan costaba un pengo. En abril del 46, 450.000, y para julio la cifra había subido a más de 6 millones de pengos. Los salarios se llegaban a pagar cada 4 horas y algunas empresas instauraron el llamado salario calórico, por el que se remuneraba a los trabajadores según sus necesidades alimenticias. El final de la inflación comenzó cuando se eliminó el pengo y se introdujo el florín, una moneda intercambiable por oro y por tanto sujeta a variaciones del mercado internacional y mucho más estable. Es la moneda que aún continúa en uso en ese país. Bueno, llegó el momento de nuestro segundo invitado, economista y especialista en pymes, que vamos a hablar con él para que nos cuente cómo viene el escenario actual económico de las pymes, de aquellos que ponen un negocio, que están por ahí preocupados por la inflación. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Mariano, hola, Juan Manuel, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo ves la situación hoy actual del negocio, del comerciante que tiene que luchar con el tema de la inflación? ¿Cuáles son la problemática actual? Bueno, por ahí venimos algunos años donde están acostumbrados a que permanentemente el mercado se amplíe bastante. Y bueno, eso hace a veces que las empresas descuiden algunas cuestiones que tienen que ver a veces con mejorar los costos, mejorar la eficiencia interna, o pensar algunas estrategias de crecimiento en momentos en los cuales la torta de repente
se expande mucho, no hay problema porque digamos, hay lugar para que todos puedan crecer. Hoy ves un consumo que, digamos, que está muy fuerte. Hoy la estimación, digamos, las últimas medidas que tomó el gobierno apuntan a estimular un poquito el consumo con la asignación universal y con otras medidas, pero no va a ser como en contextos anteriores donde el crecimiento del mercado interno fue superior al 7-8%, digamos, ¿no? Va a ser, según estimaciones, del 3-4%. Veamos, Sergio, si me permitís, Sí, las adelante. placas que vamos a hablar, el contexto por ahí macro que preparamos, que esto es realmente, si querés, uno de los desafíos también. Sí, digamos, ahí hay la inflación, obviamente, como ustedes saben, afecta la cadena de pago, digamos, las finanzas de las empresas cuando tienen descalzados esto de las compras y de las ventas. Entonces es un desafío para las empresas, ¿no? Mejorar lo que tiene que ver con los cobros y los pagos, sobre todo para las pymes, para el comercio pequeño. Pero bueno, después por otro lado el tema de la inflación tiene algunas ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas, desde el punto de vista de que si un comercio ve que la actividad o la tendencia de la actividad que está desarrollando es buena y va a tener consumo para adelante, hoy puede invertir a tasas de interés muy bajas. Es decir, en lugar de poner la plata en el plazo fijo, Claro. digamos, el excedente, reinvertirlo en su propio negocio, en bienes o productos que crezcan por arriba de la inflación. Exactamente, hoy con una tasa de interés que está por debajo de la inflación, por ahí conviene ir a comprar un nuevo equipo, una nueva máquina, hacer alguna inversión interesante para que el negocio crezca. Otra pata muy importante para lo que es justamente la tasa de interés negativa es ¿qué está pasando con el mercado de los créditos? ¿Las pymes hoy pueden acceder a un crédito que les sirva para crecer? Hoy hay una política, digamos, el año pasado se instaló una política del Banco Central con una línea de crédito muy grande que la operan todos los bancos comerciales y hay un cupo específico para las pymes. ¿Qué es lo que es una tasa de interés del 15%? Del 15% y es del 15,25%. Perfecto. Es a 3 años. Es a 3 años, exactamente. La tasa es fija a 3 años en pesos. Y si el crédito es superior a 3 años, la tasa es variable con 4 puntitos más, digamos. Bien. Si la pyme tiene una garantía para ofrecer sobre el monto de crédito que está pidiendo, es probable que pueda acceder. En algunos casos sabemos que esas garantías que pide el banco son excesivas para los montos, depende de cómo estés calificado, cuán habitual seas cliente del banco. ¿Cómo ves el funcionamiento de las sociedades de garantías recíprocas y cómo están trabajando con las pymes? Ahí había un incremento sostenido de estas entidades que lo que hacen es de alguna manera facilitar el acceso al crédito a través del préstamo de garantías. Sí, sí. La verdad es que digamos, hay opiniones diversas en esto y digamos, por un lado lo que se ve en la realidad es que aumentó el volumen, o sea que eso desde ya es un indicador de que evidentemente en algo funcionan. Después hay críticas respecto de si el costo es excesivo o si digamos, piden la misma cantidad de burocracia que un banco, pero en definitiva lo que se ve es que el volumen va creciendo y que es una herramienta interesante. Miremos, Sergio, si te parece bien, la próxima placa es un contexto micro. Que bueno, algo ya contestaste, es ¿cómo sigue esta situación? Sí, ahí yo creo que hay cosas que los comercios y que las empresas de repente pueden hacer para bajar la necesidad de flujo de efectivo, digamos, y de capital de trabajo, de mercadería, en lo que tiene que ver con logística, con mejorar su aprovisionamiento, sus tiempos de entrega, etcétera. Hoy enfrentan más competencia que antes. Ustedes saben que la Argentina vivió un proceso de mucho crecimiento de empresas, mucho nacimiento, entonces no estamos solos, para las pymes más todavía. Entonces, bueno, hay que atender a estrategias, a cómo ganar clientes. Eso está bueno porque, esfuerzo. digamos, si querés, de los últimos 10 años, 2003 al 2005, nacieron nuevas empresas, un nuevo contexto, si querés, económico, y hoy ya tienen competencia. Entonces, Totalmente. Hoy es fundamental que sean eficientes y por ahí cosas que antes no miraban, que por ahí ganaban plata igual siendo ineficientes, hoy tienen que poner mucho ojo en eso porque hoy tenemos muchas pymes que están perdiendo plata. Absolutamente. Y negocios que por ahí son competitivos. Y además hoy, lo que ustedes saben que con la facilidad que tiene acceder a la información y las tecnologías que cada vez en algunas industrias son más incorporadas, hoy comprándome una máquina y buscando un poquito de información de mercado, ya estoy entrando a una nueva industria y estoy compitiendo en una empresa que por ahí está hace años en algunos sectores. Entonces hay que atender mucho esas cuestiones. ¿Cuáles son los sectores hoy que la están pasando bien? Y los que la ¿Cuáles pasan son los mal? sectores que la Exacto. están pasando mal? Y hoy, digamos, por ejemplo, el año pasado para la industria del calzado fue un año muy bueno, a pesar de que otras industrias más vinculadas ahí con insumos básicos, con aprovisionamientos, digamos, industrias intensivas en capital no la pasaron tan bien. Ustedes saben que automotriz no anduvo bien,
pero después, digamos, lo que tiene que ver con textil, con calzado, con indumentaria, digamos, actividades que van muy en línea con el mercado interno y que de alguna manera están protegidas de la competencia en cierta medida, tienen alguna posibilidad. ¿Y ahí de seguís viendo, digamos, una proyección buena? Eso en principio lo que se ve es que para este año por lo menos se va a mantener y ustedes saben además que el mercado de indumentaria particularmente, el 80% es ropa que no es de marca, entonces esos son otros mercados, ¿no? Ya que estamos en tema indumentaria, me fui a Brasil. ¿Cómo es la conexión que hay entre las pymes argentinas y Brasil? ¿Tienen negocios? ¿Compran insumos? Hay todo un desafío. La verdad es que hay algunos sectores que, digamos, lo que se ve es que falta todavía desarrollar proyectos de inversión conjuntos y que los empresarios brasileños y argentinos de alguna manera empiecen a trabajar desde abajo, desde las pymes. Los grandes proyectos de inversión conjunta están más del lado de las grandes empresas o de las medianas, con proyectos estratégicos y mucho más estructurales. Hoy por ahí para una pyme argentina es complicado ingresar al mercado brasileño, los esfuerzos que se tienen que hacer. Es un mercado gigante, es un país, digamos, muchísimo más grande que Argentina, con otra complejidad de mercados y además con tendencia a consumir productos de Brasil. Entonces es difícil para ciertas empresas hacer negocios allá. Pero hay gran potencial ahí. Miremos, Sergio, ahora también los desafíos que tenemos, estrategias ofensivas. Tal cual. Acá, como les decía, bueno, hay oportunidades para hacer alguna inversión con este aprovechamiento de distintos instrumentos. Es decir, hoy hay que aprovechar el crédito y crecer y apostar. Si uno tiene la certeza de que la demanda se va mínimamente a sostener, es el momento de hacer una inversión. Que está por debajo de cualquier inflación. Es decir, el 15% es un regalo. Y la próxima plaquita que preparamos, que tiene que ver las estrategias por ahí defensivas, que también estuviste... Mirar hacia adentro, ¿no? A veces las empresas siempre llaman a los consultores cuando están en problemas. Ustedes saben que la consultoría para pymes es un tema. Bueno, este es un momento en el cual los consultores van a empezar a recibir muchos llamados. Bueno, quiero mejorar mi organización, quiero ver cómo hago más eficiente, quiero ver cómo reorganizo, instalo un software. Bueno, claramente es un momento para pensar en eso, pero más en el largo plazo. Y después, bueno, el tema de la diversificación, ¿no? Cuando uno tiene un cliente muy concentrado, proveedores muy concentrados, depende mucho de esa performance, es momento de explorar nuevas opciones. Bueno, Sergio, ¿te gusta el cupón PBI? ¿Alguna vez invertiste en eso? Alguna vez invertí, sí. Es un cupón que, digamos, para inversiones de corto plazo tiene una volatilidad muy alta. Como ustedes saben, para inversiones de largo plazo puede ser más atractivo. Bueno, porque ahora Juan nos va a contar, justamente nos va a explicar cómo invertir en ese cupón. Fantástico. Sergio, te agradecemos mucho por haber venido, muy interesante y muy claro todo. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Cupones atados al PBI. Probablemente una de las herramientas que mayor rendimiento dio en el mercado en los últimos 5 años. Ahora, ¿eso significa que va a ser la mejor inversión de acá a futuro? Primero tenemos que tener en cuenta algo. Si ustedes pretenden cobrar el cupón atado al PBI en diciembre de 2014, tienen que recordar que la economía argentina tiene que crecer por arriba del 3,22% durante el año 2013. Hasta ahora lo que tenemos es que en enero del 2013 crecimos al 3,2%, en febrero al 2,8% y en marzo al 2,6%. Hay gente que dice, ojo con esta tendencia, pero más allá de esta tendencia, ¿qué pasaría si el cupón atado al PBI, o mejor dicho, si la economía argentina no crece más arriba del 3,2% durante 2013, pero sí lo hace durante 2014? ¿Qué es lo que estaríamos cobrando en 2015? Y acá es donde viene la sorpresa. Fíjense que los cupones atados al PBI en pesos podrían dar un rendimiento de casi el 45% si uno toma en cuenta el tiempo que va a tener la plata inmovilizada de acá a diciembre de 2015. Si lo compara con los bonos que tienen rendimientos en pesos, se va a dar cuenta que claramente este cupón rinde todavía un 20% por arriba del valor que rinden los bonos. Lo mismo pasa con los cupones atados al PBI en dólares. Si uno se pone a pensar que un Bodén 15 pagándolo en pesos tiene un rendimiento negativo de casi el 7%, con este cupón y cobrándolo en diciembre de 2015 vamos a tener una ganancia que va a ser superior al 20%. Tengan en cuenta que este cupón ofrece riesgos interesantes, por lo cual ustedes deben analizarlos. Si lo saben comprar y saben analizar los riesgos inherentes a posibles situaciones desfavorables, como puede ser un fallo negativo de los holdouts, y saben elegir el tiempo, esta herramienta yo se las recomiendo.
El timing lo van a poner ustedes, pero esta herramienta síganla porque claramente tiene todavía mucho por dejar. Ahora vamos a hablar de El Dato, el colectivo, un invento argentino. No podía ser de otra manera. En 1928 los taxistas tenían muy poco trabajo por la competencia del tranvía. En el barrio de Flores, un grupo de taxistas crearon el taxi colectivo que partía desde Primera Junta, finalizando en La Carra y Rivadavia, cobrando la quinta parte de lo que costaba un taxi. Y ahora vamos a responder las preguntas de la gente. Mariano, todo tuyo. Bueno, esta es una parte que nos gusta mucho. Ya saben, nos pueden escribir a través de Cuidemos los Ahorros o Cuidemos Ahorros. En esta oportunidad, bueno, Laureano Roldán no nos hace una sola pregunta, son varias integradas que tienen que ver con el negocio inmobiliario. Es básicamente, ¿cómo? Es un libro esto. No es un programa entero, pero básicamente lo que necesita saber es si realmente es el momento o no de invertir en inmuebles. Estaba especulando un poquitito con los precios, si van a caer con respecto al 2001, y la verdad que el escenario actual es muy diferente al escenario anterior del año 2001. En el 2001 hubo una crisis justamente que justificaba esta situación, que obviamente se cayó la economía, los precios se derrumbaron un 40%, y repito un 40% porque este dato es muy pero muy importante para tenerlo en cuenta porque te marca un piso de una crisis terrible de la Argentina, cuánto pudieron caer los precios en dólares. Actualmente los precios cayeron en el orden de un 20% en dólares, no han caído mucho, y en pesos han aumentado un 40, te diría un 60% en pesos por una cuestión del problema del dólar paralelo. ¿Qué hay que tener en cuenta de aquí en adelante? Primero, considero que los precios no deberían caer mucho más, teniendo en cuenta referencia anterior. Hay que ver cómo se va desenvolviendo el mercado. Ahora está el tema de los CEDIM, que está la posibilidad que aquellos que tienen que blanquear dinero puedan comprar con este certificado algún tipo de inmueble. Entonces hay que esperar un poquitito. Si realmente el CEDIM es un éxito, va a haber una gran demanda de dólares volcado al negocio inmobiliario que puede hacer que se reactive y que también los precios aumenten. Si tenés dólares, yo te diría, espera un poquitito qué pasa. Si tenés pesos, puede ser una buena oportunidad porque los precios en pesos van a seguir aumentando, pero tenés que ser muy selectivo y esperar realmente la oportunidad. Bueno, Juan, hoy tuvimos un programa espectacular. Claro, primero nos visitó Gastón Rossi, viceministro de Economía. Me dejó con la boca abierta. Claro, yo no quería ni preguntar, No, que hable solo. Después Sergio Drukarov, especialista en el negocio PYME, que la verdad tiró varios datos. Uno con el tema de los préstamos. Sí. Que las pymes se pueden endeudar al 15%, que es un regalo, que si realmente ven... A 3 años, encima. A 3 años, la verdad, hoy... Tasa fija. Ni con la tarjeta de crédito conseguís una tasa de interés del 15%. Así que bueno, sigan escribiendo a través de Facebook, Cuidemos los Ahorros, a través de Twitter, Cuidemos Ahorros, y los esperamos, como todos los jueves, a las 13 horas.